Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Como saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, donde hemos ido avanzando poco a poco, versículo a versículo, y hoy nos vamos a detener en el capítulo 27, versículo 1. Primer versículo del capítulo 27, que así nos dice la palabra del Señor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Comenzamos este capítulo 27 viendo cómo después de la noche donde el sumo sacerdote Caifás y los escribas y los ancianos de Jerusalén juzgaron a Jesús de una manera totalmente injusta, a tal grado que incluso, como vimos en los últimos versículos del anterior capítulo 26, le escupieron, le dieron puñetazos, le dieron bofetadas. Pero ahora ya nos encontramos no en la noche, sino en la mañana del día siguiente. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 22, desde el versículo 63 en adelante, que esa noche Jesús la pasó custodiado por las autoridades judías en el entorno del palacio del sumo sacerdote, mientras se seguían burlando de él y le seguían golpeando. Una vez llegada la mañana, vemos como todos los principales sacerdotes y todos los ancianos del pueblo vuelven una vez más a cargar contra Jesús para poder entregarle a muerte. Simplemente a modo de recordatorio, diré que para este momento Israel estaba conquistada por Roma. Es cierto que el Imperio Romano era muy, pero que muy abusivo en cuanto a los impuestos, a tal grado que era imposible avanzar económicamente hablando en Israel, pero también hay que decir que no era un imperio tan duro o tan malvado, quizás sea la mejor palabra, tan malvado como si lo fueron Egipto o Babilonia. Los romanos daban cierta libertad, sobre todo en cuanto a la creencia y a la práctica religiosa del pueblo que conquistaban. Por eso los judíos tenían la libertad de arrestar a sus prisioneros e incluso de juzgarlos bajo la ley judía, pero no los podían ni castigar y mucho menos condenar a muerte, porque eso ya era un tema que sí o sí le pertenecía a Roma. Lo que querían todos estos sacerdotes, todos estos ancianos, era encontrar un buen argumento para poder entregar a Jesús, para que el imperio romano, para que fuera Roma quien lo matara. Y una vez aclarado este asunto, quiero resaltar el hecho de que es el segundo juicio religioso que Jesús va a enfrentar. Recordemos que la noche anterior ya Jesús fue juzgado y no encontraron absolutamente nada para condenarle, ni aun con testigos falsos, Y ahora, pasada toda esa noche y venida la mañana, como dice este versículo, vuelven nuevamente a entrar en consejo contra Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, pues algo muy importante, y es que el paso del tiempo no produce arrepentimiento por sí solo. Es decir, que si tú estás cometiendo un error o un pecado, lo único que te va a hacer salir de ahí es el arrepentimiento y no el tiempo. Digo esto porque hay personas, muchas personas, que piensan que el tiempo lo cura todo. Y no es así, eso no es cierto. Puede pasar una noche, puede pasar una semana, 10 años, toda una vida, que si no hay arrepentimiento en tu corazón de tus pecados, vas a continuar de la misma manera. La Biblia nunca presenta el arrepentimiento como algo automático o algo que se produzca con el tiempo. Es más, la carta a los Hebreos en el capítulo 3 y en el versículo 15 dice que si oyéramos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Es decir, que el tiempo lo único que logra es empeorar aún más el asunto, endurecer aún más nuestros corazones. Quiero que tengas claro que con el tiempo no se arreglan las cosas. Hermano mío, las cosas de la única manera que se arreglan es enfrentándolas.
Por eso el apóstol Pablo dijo en la carta que escribió a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú dejas pasar un día sin arreglar un problema o un asunto, hermano, no pienses que a la mañana siguiente eso se va a resolver por sí solo, porque no es así. De hecho, lo más seguro es que se empeoren las cosas. En este primer versículo encontramos a toda la cúpula religiosa acostándose por la noche queriendo matar a Jesús. Y ahora los vemos levantándose en la mañana queriendo matar a Jesús. Pasó la noche, pero no cambió nada en sus corazones. Todos ellos tuvieron horas para pensar en lo que estaban haciendo. Todos ellos tuvieron mucho tiempo para recordar esas palabras de Jesús. Tuvieron horas para reflexionar, para considerar, oye, ¿por qué no hemos encontrado ni una sola acusación legítima contra él? Pero cuando llegó la mañana, seguían exactamente en la misma posición espiritual. ¿Por qué? Porque el tiempo no arregla nada. Otra cosa que también quiero destacar de este versículo es que cuando una persona persiste voluntariamente en aquello que sabe que está mal, ese pecado, va a comenzar a consolidarse dentro del corazón. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 2 y en el versículo 5, dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Fíjate que Pablo relaciona directamente la dureza del corazón con la ausencia del arrepentimiento. Todos estos líderes religiosos tenían el gran problema de que no se querían arrepentir. Y ese no querer arrepentirse hizo que se endurecieran sus corazones a tal grado que estuvieron dispuestos a entregar al mismo Hijo de Dios a morir en una cruz. Creo que esto debería hacernos reflexionar, pero reflexionar a todos nosotros, porque quizá hay cosas en nuestro interior que llevamos demasiado tiempo posponiéndolas. Quizá llevas meses sabiendo que tienes que pedir perdón a alguien. Quizá sabes que tienes que abandonar, no sé, cierto y determinado pecado. Quizá sabes que tienes que reconciliarte con una persona, pero aún así lo estás posponiendo. Quizá Dios lleva tiempo hablándote acerca de una decisión que sabes que debes tomar. Y tú sigues diciendo, ya lo haré, ya más adelante voy a solucionar ese asunto. Y mientras sigas diciendo, ya lo haré, tienes que entender que posponer eso, posponer el arrepentimiento, también es una decisión que estás tomando. Nosotros muchas veces pensamos que solamente estamos tomando decisiones cuando decimos sí o cuando decimos no, pero también estamos decidiendo cuando decimos mañana lo haré. Y el problema es que mientras llega ese supuesto mañana, seguimos viviendo exactamente de la misma manera. Por eso la Biblia insiste constantemente en la palabra hoy. La carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 3 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy es el día. Hermano, hoy es cuando tienes que tomar una decisión. Es hoy cuando tienes que arrepentirte de ese pecado. Es hoy cuando tienes que consagrar tu vida por completo al Señor. No es el lunes. No es el próximo mes, no es en el próximo año, ya en el 2027, no, es hoy, es aquí y ahora el tiempo aceptable y el día de salvación. Por eso, hermano mío, te animo a que no sigas posponiendo lo que sabes que tienes que hacer o que tienes que dejar de hacer. Toma una decisión y ponte hoy mismo, aquí y ahora, a cuentas delante del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias por tu infinita paciencia para con nosotros. Perdónanos, Señor, si no hemos tomado las decisiones correctas, si hemos pospuesto, Señor, cosas que tú nos estás demandando, Señor.
Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda congregarte esta semana. No dejes el congregarte para otro momento, para otra semana. No pongas excusas, no pongas argumentos por muy válidos que sean, por muy razonables que sean. Hermano mío, congrégate. Pon al Señor como la prioridad de tu vida. No hay nada, y escúchame, y aprende esto, por favor, por las buenas y no por las malas. Apréndelo por las buenas. No hay nada más importante que tu Dios. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.